Arrancamos. Gorda, Bueno, gorda. ahora sí entonces, bienvenidos al taller virtual de los miércoles. Vamos a ver un poco primero lo que es, como siempre, puesta en común de la actividad anterior que tuvimos, de lo que es la parte más de representación, el sistema Monge y todo lo demás. Y lo que vamos a tratar de ver en este punto es, bueno, una puesta en común de la actividad del corte en sistema Monge. Lo que vamos a hacer es, como siempre, tener una actitud activa para observar y comprender los objetos. La tarea que se había solicitado era hacer un corte longitudinal de nuestro objeto para poder entender cómo era por dentro y que fuera en escala en uno, y la representación de por dónde pasaba ese plano de corte en la planta, y a su vez cómo veíamos nosotros en el papel representado ese corte en 2 dimensiones. Entonces, y se iba a evaluar obviamente la prolijidad y la atención que cada uno iba a ir aplicando sobre este tipo de trabajos. Bueno, después tenemos lo que sería dentro del primer ejercicio y ejemplo que nos enviaron. Está muy bien hecho el trabajo, se ve perfectamente por dónde pasó la línea de corte, está bien identificada, y la vista tiene realizada su línea de base o línea de tierra bien gruesa, y se puede incluso hasta ver punteado en el margen izquierdo superior del cubo lo que sería el cubito violeta, que es el que estaba por detrás, el que nosotros no llegábamos a ver, pero que está. Lo que sí, cuando punteen, esta es una observación, cuando hagan el punteado de algo que está por detrás, ese punteado nunca puede pasar por arriba de mi superficie de corte, que es lo primero que yo veo. Yo lo primero que veo es lo cortado. Y ese cubo está por detrás incluso de mi cubo cortado. Entonces sí se marca punteado, pero no que pase por encima de la línea de lo que ya está cortado. Eso siempre Claro, queda por detrás. lo que se refiere Lu es el tema del valor de línea aplicado también a lo que es el corte, para que se lea primero el corte y después la línea punteada, porque está más oscura la línea punteada que lo que está cortado. Entonces llama más la atención primero el objeto que no se ve que lo que tengo que ver, que es el corte. Exacto, exacto. Eso es, digamos, hilando fino dentro de lo que es Claro, representación. está bien Eh, dibujado, pero faltaría aplicar el valor de línea a ese corte. exactamente. Este es otro ejemplo que también está muy bien hecho el corte y está bien representado en cuanto a la línea de base, lo que fue el plano del corte. Lo que sí acaban a ver que hay algo diferente, que es que el compañero, en vez de pasar el corte por donde habíamos solicitado, lo pasó por otro lugar. Pero igual está perfecto porque por más de que pasó el corte por otro lugar, la representación de ese corte está bien hecha. O sea que en sí, para lo que es la actividad es lo mismo. Nosotros les habíamos indicado una orientación del corte para que sea por ahí más fácil incorporarlo o reconocer cómo sería esa vista de ese corte. Pero acá el compañero hizo el corte por otra parte de la maqueta, y sin embargo está perfectamente representada en la vista, así que es un muy buen ejemplo también. Sí, lo único que faltaría, que también es un detalle, es en punteado dibujar el cubo que está por detrás, que no lo veo, pero está, el Exacto, cubo el cubo rojo. rojo. Así como en el anterior estaba representado el cubo chiquitito que no se veía con línea punteada, acá habría que hacer lo mismo, pero con el rojo. Dibujar el Exactamente. rojo eh, con línea punteada atrás de lo que veo, de la vista, para que sea la vista, el corte, digamos, bien completo. Bien completo, sería con línea punteada el cubo rojo, siempre esa línea punteada muchísimo más suave que el resto de las líneas, porque eso está incluso detrás de lo que yo puedo ver. Este ejemplo está perfectamente realizado, se marca bien el corte, se indica cuál es el plano de corte, se ve la maqueta cortada, el espesor y todo, y está perfectamente representado el contorno de lo cortado, sin marcar lo que sería el alto del círculo, que como vemos en la foto, esa parte está como más atrás, pero como es un círculo,
el resto está más atrás, por eso no lo marco como cortado completo. Si ustedes ven el perímetro del cubo más grande, van a ver que del lado derecho tiene un espacio donde eso que está negro ya no se ve de ese color negro, es un pedacito, y eso corresponde al círculo que se encuentra por detrás de mi corte. Entonces, por eso es que se ve esa marca y está perfectamente representada. Acá tenemos otro ejemplo también muy bien representado, donde se ve el plano de corte, donde se ve la línea de base de la vista perfectamente ubicada. Se ve también el punteado de lo que sería el objeto del cubo violeta que se encuentra por detrás, el chiquitito, pero también lo mismo. Se ve con bastante valor de línea, o sea que prácticamente es lo primero que veo y después veo el resto. Pero son como detalles, eso es para que lo tengan en cuenta de qué es lo que uno tiene que ver primero cuando ve un corte. Lo primero que tiene que venir a la vista es la superficie cortada. Y por detrás van el resto de los planos. O sea que no, lo primero que tengo que ver es lo que está cortado, o sea, la línea de tierra, mi línea de base y todo aquello que está cortado efectivamente. Y después por detrás se va viendo más suave el resto de los objetos. Claro. Y después también como una ayuda, un comentario para como con respecto a lo que es las cotas, la línea de la medida. Está bueno que, bueno, en realidad deberían llegar hasta las flechitas, hasta cada extremo de lo que yo estoy midiendo y no en un sector. Así se lee bien qué medida estoy acotando, qué cara, a qué distancia, o sea, qué es lo que yo realmente estoy midiendo. Porque si yo hago la flecha hasta un punto y no hasta el final de lo que yo estoy midiendo, no se entiende si la medida es esa o es la cara total. Entonces, cuando yo tengo que acotar algo, hago la flecha de extremo a extremo y un poco más alejada del objeto, así me entra bien la medida, digamos. Eso, detalle de cómo hacer la línea de medición para ¿Cómo que se entienda representar? bien el plano, digamos. Este también, otro ejemplo que está perfectamente dibujado, tiene valor de línea, tiene línea punteada, tiene los nombres, corte AA, planta, faltaría solo las líneas de cota, pero después el resto está perfecto. Este también es otro ejemplo que se lo ve perfectamente, está muy bien representado, tiene también lo que sería la línea de plano de corte, tiene representado el cubito de atrás. En este ve que este caso está muy bien porque ven el cubito de arriba, uno entiende que está por detrás y bien tendría que estar punteado, no sé si no llego a ver si está punteado, parece que sí. Pero ven que se ve primero el borde del corte y por detrás se ve el cubito chiquitito. Eso es lo que tiene que suceder. O sea, uno tiene que ver primero lo que está cortado y después lo que está por detrás. Y siempre mientras más detrás está, o sea, más lejos de mi vista está, más clarito tiene que ser. Pero en sí está perfectamente cortado el cubo, está bien representada la línea de base, está bien representada la línea de por donde pasa el plano de corte, AA, y cómo está cortado el objeto. En este ejemplo también podemos ver el punteado del cubito de atrás, la sección de corte está perfectamente marcada, está bien marcada la línea de base y también en lo que sería la planta. En este ejemplo también podemos tener perfectamente representada la línea de base, el objeto y el plano de corte. En este también, si bien se ve perfectamente el rayado 45, está bien marcado, está puesto perfectamente el cubito punteado en la parte superior, está indicada bien la línea de base y la planta también tiene línea de corte. Otra cosa que por ahí estaría bueno, es nada más que a modo, como decimos, de hilar fino dentro de lo que es representación, las líneas de corte en el plano se marcan bien fuertes. O sea, esa línea de corte AA tiene que verse antes o más fuerte que lo que es el plano, porque es para lo que lo estoy usando la planta, para indicar por dónde está pasando esa línea de corte. Si yo solamente quisiera mostrar la planta y que la información de mi plano de corte sea secundaria, ahí sí uno la hace clarita y que no se interponga con el resto del dibujo. Pero en este caso,
Nosotros lo que queremos es mostrar por dónde está pasando ese plano de corte para que quien vea el corte interprete de dónde estamos hablando, o sea, por qué parte de la maqueta estoy pasando ese plano para poder realizar mi corte. Entonces, en este caso está bueno que la línea de corte esté bien marcada, que sea oscura y fuerte, para que uno interprete bien por dónde pasa ese plano. Sí, también lo que vimos en general es que los cortes están bien Están representados. muy bien representados, No todo, hay, casi no todo. hubo así un error grosero o gente que nos consultó preguntando cómo se hacía. La verdad es que entendió súper bien el tema del corte, que siendo que es un tema tan complicado de comprender, y la verdad es que están todos bien resueltos, como pueden ver, todos tienen algún detalle, pero son detalles. Es hilar fino lo que le estamos diciendo, no hay un error grosero de comprensión de la actividad. O sea, eso en general, no sé si pasó así efectivamente, pero es lo que vemos nosotras. La verdad Hubo que un, sí, todos los trabajos que recibimos estaban perfectamente hechos. O sea, sí, estos detalles que se los estamos comentando ahora porque no vamos a mandar por ahí o pedir que hagan algún cambio o que modifiquen algo por algo tan sencillo. O sea, esto se lo comentamos así en general para aquellos que vean este tipo de detalles, que si lo quieren arreglar en sus trabajos, que lo arreglen, pero en sí todos los trabajos estaban perfectamente presentados. también perfectamente representado. También podemos nombrar detalles como que el 45, el rayado 45 siempre es para hacia la misma dirección, pero son detalles. Sí, en sí no Las hacen al... aplicaciones, faltan las líneas de medida, pero se pueden agregar después. O sea, el corte está bien representado. Exacto. Sí, a algunos por ahí les faltó agregarle las cotas, a otros Claro, no, pero valor de esos son línea. detalles. Bueno, y este es un ejemplo que es el único, así que como que difiere del resto, porque es un corte que está perfectamente representado, pero está perspectivado, es decir, está con perspectiva el corte, no está en vista así como está en el resto, sino que tiene profundidad. Y el Morse no lleva profundidad, es una representación en plano, en dos dimensiones, y esta representación se llama corte perspectivado. Es otro tipo de representación que, como les digo, tiene una profundidad, es decir, se ven las caras, las cuatro caras del cubo y el fondo claramente en perspectiva. En cambio, si yo lo hago en Monge, no lo veo. Veo una cara, veo, como se dice, la vista del cubo, no veo la perspectiva. Y acá lo dibujaron en perspectiva. Lo mismo el cubo de al lado. Se ve el techo, digamos, de ese cubo, cuando yo no lo debería estar viendo porque lo estoy viendo en vista. Solo estoy viendo una cara del cubo. Como se ve acá en esta representación, veo solo el frente, no veo el techo. Y acá dibujaron el techo. Claro, lo que tiene este ejemplo en particular es que están haciendo lo que se llama un corte con un punto de fuga, o sea que todas, digamos, las profundidades se fugan hacia un punto, entonces uno ve lo que tiene el volumen, o sea, sería como una especie de representación 3D y el sistema Monge es representación en dos dimensiones. Entonces, en este caso, o sea, el corte está bien interpretado, se nota que entendieron por dónde, o sea, por dónde pasó el plano de corte y qué es lo que quedaba del otro lado, pero se realizó de forma perspectivada, que no es lo que se solicita cuando se hace sistema Monge, que es sin volumetría, o sea, plano. Claro, además está colocada la línea de tierra en la planta y eso, como Tampoco. habíamos dicho la vez pasada, no, en planta no se ve porque la línea de tierra me muestra, digamos, el piso como el de mi objeto y yo en planta no lo veo como una línea, el piso de mi objeto. Lo veo en vista o en corte o en vista en corte, pero Claro, no, en realidad es que en la representación de la planta mi piso es la hoja. Toda la hoja es el piso del objeto en planta. En todo caso, si yo viera este objeto como está hecho en planta, para mí en realidad sería una vista. O sea, yo tendría que darlo vuelta y poner esa línea de base gruesa
hacia abajo, entonces me quedaría hacia arriba ese objeto como si en realidad el objeto fuera, digamos, hacia arriba de esa forma. O sea, es como si yo lo estuviera viendo al objeto, como que eso sería una vista. Yo la estaría viendo así. Claro. Esta es mi vista, porque esta es mi línea de tierra según ese dibujo. Entonces, esta para mí sería una vista, cuando en realidad es la planta. O sea, tendría que estar ahí, como vimos siempre. Lo que indica la línea gruesa de base es el apoyo de esa vista, de ese corte representado en vista o de esa vista propiamente dicho. O sea, es la línea de apoyo. En el caso de la planta, el apoyo es mi hoja, es toda la hoja. Bueno, este también está bien representado. Lo único que no se representó, pero porque no lo tiene en la maqueta, lo cual está bien, es el calado del círculo, que en este caso lo añadió al cubo y no lo caló. Entonces, en mi representación, en la representación del corte, digamos, no lo dibujó calado porque está bien, no lo caló en la maqueta. Pero debería verse un mínimo espesor en el corte de ese círculo añadido por fuera de la cara del cubo, digamos. Pero eso es nada, es un detalle, pero está bien representado el corte.